Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os voy a mostrar un efecto 3D que queda bastante vistoso. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Hace poco, Tito, uno de los seguidores del canal, me preguntaba cómo conseguir este efecto 3D, cómo colocar las imágenes en cada uno de los cubos que hemos sacado en 3D y si se podían poner imágenes diferentes en función del cubo que nosotros queramos. Bien, pues esto es lo que vamos a ver hoy en este tutorial. Vamos a ver cómo conseguir el efecto 3D. Yo he usado mi logo para mostraros cómo hacerlo. Y vais a ver lo fácilmente que podemos colocar una imagen en cada cubo o la misma imagen repartida entre todos los cubos. Vamos a verlo. Desactivo este grupo y empezamos desde cero. Lo que yo he hecho ha sido crearme un documento nuevo de 1920 píxeles por 1080 píxeles, 72 de resolución y fondo transparente. Vale. Lo he rellenado con un blanco con ciertos tonos amarillentos, pero bueno, esto irá en función del color que vosotros queráis de fondo y demás. He de decir que me encantaría ver vuestros trabajos que podéis compartir en mi página de Facebook, me etiquetáis y de esta manera podré ver los trabajos que hagáis. Para rellenar el color me he venido a edición, rellenar y aquí he cogido el color frontal, que es el color que asigné primero, con el código que ya habéis visto. Una vez que estoy aquí, lo que hago es duplicar esta capa, que es la que voy a utilizar para crear el objeto 3D, porque voy a necesitar además una capa de fondo. Para crear los cubos, lo que he hecho es crearme un trazado. Aquí tengo un patrón que ya he generado previamente y que dejaré en la descripción del vídeo, dejaré su enlace de descarga por si alguno quiere seguir el tutorial tal y como yo lo estoy haciendo, podrá descargar este patrón y seguir el tutorial. Vale, me vengo a la paleta de trazados, voy a eliminar este trazado y vamos a ver cómo nos vamos a crear el trazado. Cojo la herramienta rectángulo que la tengo aquí o pulsando U, en caso de que no la tuvierais en primer lugar, con botón derecho os aparecen todas las que hay, se coge la primera que es herramienta rectángulo y en su barra de opciones superior vamos a darle la opción trazado. En este icono le vamos a decir combinar formas y aquí en la rueda dentada le vamos a decir que sea cuadrado para que nos aparezca un cuadrado perfecto. Acerco la imagen y empiezo a crear mi trazado. Como veis es un cuadrado perfecto, ya tengo el primer trazado hecho y antes de seguir hago doble clic sobre el trazado en el panel de trazados. Si no lo tenéis, podéis venir a ventana, marcáis trazados y así tendréis el panel a mano. Lo que decía, hago doble clic y le pongo el nombre que yo quiera al trazado. Esto lo hago porque puede ocurrir que nos pongamos a hacer trazados y se nos cambie a un trazado diferente. No suele ocurrir, pero bueno, para prevenir lo que hago es darle un nombre, yo lo voy a dejar por defecto, y así todos los trazados que vaya haciendo se me van a colocar en el mismo trazado. Sigo haciendo los trazados y como veis es tan sencillo como ir repitiendo este proceso hasta tener los 9 trazados. Los tenemos todos en el mismo trazado. Como yo ya lo tengo creado aquí, voy a seleccionar el trazado completo con los 9 subtrazados de los cuadrados, encajo en pantalla. Y ahora es cuando vamos a crear el objeto 3D. Para el objeto 3D nos va a hacer falta el panel 3D, que lo tenemos en ventana 3D, y el panel de propiedades que tengo aquí abierto para poder trabajar con el objeto 3D, que sería en ventana propiedades. Para crear el objeto 3D ya tenemos nuestro trazado seleccionado y nos tenemos que ir a capas, el patrón ya no me hace falta, lo desactivo. Y seleccionamos la capa fondocopia, que es la que nos va a servir para crear este objeto 3D. Ya nos venimos al panel 3D, aquí le digo
trazado de trabajo, queda extrusión 3D marcado y le doy a crear. Ya nos ha creado nuestro objeto 3D. En el panel de propiedades, con fondo copia seleccionado, aquí en el panel 3D, le vamos a dar una profundidad de 150 aproximadamente. Esto va en función del gusto de cada uno. Ahora nos volvemos a la paleta capas y necesitamos que el fondo también sea 3D. Vale, pues selecciono el fondo y con botón derecho sobre la capa le voy a decir que quiero una postal. Lo he convertido también en objeto 3D y ahora únicamente voy a seleccionar pulsando mayúsculas la capa fondo copia y pulso control E para combinarlas. Con esto ya tenemos el objeto 3D tal y como lo queremos sobre un fondo en el cual asienta por completo. Si le damos al botón interpretar aquí en el panel propiedades, podemos ver que ya tenemos, he hecho escape para cancelar, podemos ver que ya tenemos nuestro objeto 3D con una luz global de entorno y generando ya una serie de sombras. Bien, lo primero que hacemos ya nos vamos a venir al panel 3D, me voy a venir a entorno y en intensidad de luz le voy a bajar a un 70% aproximadamente. Ya sé que se nos queda la imagen un poquito oscura, pero es que ahora vamos a añadir una luz más para generar las sombras que vienen desde la esquina superior izquierda y generan la sombra hacia la esquina superior derecha. Y para contrarrestar entre las dos iluminaciones le he bajado la luz de entorno para que no se nos vea muy saturado de luz todo lo que sería la imagen. Ahora me vengo aquí abajo en el panel 3D y le voy a dar a añadir nueva luz infinita. Una vez hemos añadido la nueva luz infinita, únicamente la vamos a colocar por donde nosotros queramos que vaya a ir, que va a ser pues aproximadamente por aquí. Y esta sombra le voy a dar un suavizado de un 70% aproximadamente, porque tal y como veíamos aquí, las sombras estaban bastante suavizadas y es lo que voy a ir buscando. Una vez tengo esto, si ahora mismo le doy al botón interpretar aquí abajo en el panel de propiedades, vamos viendo que ya estamos medio consiguiendo lo que queremos en realidad, que sería nuestro objeto 3D, los 9 cubos, con una sombra oblicua medio difuminada. Vale, doy escape para cancelar y lo siguiente que vamos a hacer, que es lo que digamos me preguntaba Tito, es añadir las imágenes. ¿Cómo vamos a hacer para añadir una imagen a cada cubo? Pues vais a ver lo fácil que es. Me voy a situar en fondo copia material de infracción frontal. Es el nombre que le ha dado por defecto, fondo copia material de infracción frontal. Y aquí le voy a decir en difusión, pincho en la carpetita que tenemos a la derecha y le digo editar textura. Vale, vamos a ver, esto lo voy a cerrar, que ya no lo necesitamos. Y si os fijáis, nos aparecen unas líneas que se corresponden con cada cubo 3D. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros tenemos que añadir la textura que nosotros queramos a cada uno de estos cuadraditos y será lo que veremos luego en los cubos 3D. Para hacerlo, tengo aquí abierto mi logo, lo voy a dividir en 9 partes. Me voy a venir a vista, nueva composición de guía, y aquí en columnas le voy a decir que quiero 3 columnas y en filas que quiero 3 filas. En el caso de que nos apareciese un medianil que puede aparecer por defecto si no lo habéis usado nunca, lo ponemos a 0 y arreglado. Tiene que quedar con 3 y 3 en número. Ya está. Le damos OK y ya tenemos nuestro logo dividido en 9 imágenes. Ahora únicamente voy a coger la herramienta marco, que la tengo aquí, o pulsando M, selecciono uno de los cuadrados, me vengo a edición, copiar, me voy al documento en el que estamos trabajando con la textura, edición, pegar, y pulsando control me aparece la herramienta mover, me lo llevo hasta donde tiene que ir. Voy a acercar un poquito, ahora me vengo a edición, transformación libre, y pulsando la tecla mayúsculas para que no se pierda la proporción, me lo voy a llevar
hasta los límites de las líneas que tenemos en el patrón de la textura. Valido, y si ahora mismo guardase, archivo guardar, si vuelvo a el documento donde tenemos los objetos 3D, vemos que ya se nos ha colocado la imagen en este objeto. Con lo cual, la pregunta que me hacía, ¿cómo podemos hacer para colocar una sola imagen o varias diferentes? Creo que con esto queda respondido. Únicamente tenemos que ir colocando en cada cuadradito de líneas que tenemos como patrón, ir colocando la imagen que nosotros queramos, y eso será lo que veremos. Yo voy haciéndolo y enseguida estoy con vosotros. Y con esto tendríamos ya todas nuestras texturas añadidas. Ahora únicamente le vamos a dar a guardar, volvemos al documento en el que estamos trabajando y podemos ver que ya tenemos todos nuestros cubos 3D con su correspondiente imagen. Vamos a darle un momento al botón interpretar para ver qué es lo que vamos haciendo. Y vemos que los objetos 3D ya están con las imágenes tal como queríamos, ya tienen la iluminación adecuada, la que hemos ido buscando, las sombras que generan por un lado el entorno, que sería, voy a hacer escape para cancelar, que sería todas estas internas, de ahí que se vean un poquito más oscuras, y las sombras que nos ha generado la luz infinita hacia la esquina inferior derecha. Ya solo nos quedaría hacer el render final para trabajar después añadiendo textos y demás. Pero si nos fijamos vemos que la imagen queda como excesivamente iluminada, muy clarita. Pues antes de hacer el render final nos vamos a venir a capas y vamos a añadir una capa de ajuste de niveles. Marcamos el icono de crear máscara de recorte para que afecte únicamente a la capa 3D. Y aquí lo que voy a hacer es cerrar un poquito el regulador de negros hacia la derecha para contrastar más la textura de nuestros cubos 3D. Incluso en tonos medios se puede también cerrar un poquito hacia la derecha. Una vez tenemos esto, volvemos a seleccionar nuestra capa fondo, la capa que tenemos 3D, venimos al panel 3D y ya podemos darle a interpretar. Yo le doy a interpretar y enseguida estoy con vosotros. Y este sería el render final. Como veis, queda bastante bien, es un efecto muy vistoso y lo bueno que tiene es que podemos colocar la imagen que nosotros queramos en cada cubo o en la forma que vosotros hayáis hecho con los trazados. Bien utilizando la herramienta rectángulo que yo he usado o bien utilizando la herramienta pluma para hacer cualquier trazado. De todas formas, os dejo aquí arriba una lista de reproducción que tengo con varios vídeos sobre la creación y edición de objetos 3D, tanto a nivel de materiales, iluminaciones, objetos 3D en general. Por si queréis indagar un poquito más en el mundillo del 3D, donde en esos vídeos tengo bastante explicado casi todo lo que se puede hacer en el 3D. Dicho esto, vamos a continuar con el tutorial. Ya me vengo a la paleta capas y lo primero que tenemos que hacer antes de continuar, para no perder nuestro render, es crearnos una capa nueva por encima de la combinada de todo. Yo la tengo ya creada, porque la he creado antes de mostraros el resultado final para no perder el trabajo, que me ha llevado algo así como un cuarto de hora de render. Pero lo único que tendríamos que hacer es pulsar Control Alt más mayúsculas más E y nos crea una combinada de todo lo visible por encima. Como veis, aquí voy a desactivar la que tenía, acabo de crearla, ¿vale? ¿Veis? Ya se me ha ido el render solo por el hecho de irme de la paleta del panel 3D. De ahí que diga que hay que hacer una combinada con el render finalizado para no correr el peligro de perder el render. También tenemos la opción de hacer botón derecho sobre la capa 3D y decirle rasterizar 3D, con lo que nos dejaría una capa con todo el render ya terminado, pero a mí es una opción que no me gusta
porque tiene el problema de que si yo luego quiero editar el objeto 3D, como lo he rasterizado, lo he perdido. Y me tocaría volver a empezar desde cero todo el trabajo. Entonces prefiero hacerlo de esta manera y en el caso de tener que editar cualquier cosa, tengo mi capa 3D para poder editar y únicamente después me vuelvo a hacer otra combinada de todas las visibles y tengo siempre mi render final aparte. Vale, dicho esto, lo único que yo añadiría, pues puedo cerrar ya el panel de propiedades, ya es cuestión de trabajar únicamente con esto. Solamente faltaría añadir los textos, que no voy a explicar en este tutorial porque es algo que creo que está más que claro. Únicamente cogemos la herramienta texto, cogemos la fuente que queramos, tamaño que queramos, justificamos al centro, a los lados, como nosotros queramos y añadimos el texto. Esto es algo bastante básico y de lo que se trataba era de explicar este efecto. Lo que vamos a ver es cómo mejorar un poquito la imagen. Me sitúo en la capa que he hecho combinada del render final y esta es la que yo hice. Voy a eliminar la que os he mostrado para que veáis cómo se hace. ¿Qué hago? Duplico la capa, arrastro hasta el icono de capa nueva y ahora me voy a venir a filtro, corrección de lente y lo único que le voy a hacer, me vengo a la pestaña a medida y aquí le voy a añadir un viñeteado negro. Si estáis interesados en ver cómo crear viñetas, en este otro tutorial explico 4 métodos para crear viñetas, por si os interesa. Vale, el punto medio lo voy a cerrar un poquito hacia adentro. Ya tengo mi viñeteado creado, doy OK y como ha quedado un viñeteado excesivo, lo único que voy a hacer es bajar la opacidad a un 70% aproximadamente. Incluso si queremos, le puedo añadir una máscara de capa aquí abajo y ahora cojo la herramienta pincel que tengo aquí o pulsando B, con color negro como color frontal, pulso botón derecho para coger un pincel de bordes suaves, dureza 0. Voy a aumentar el tamaño del pincel aproximadamente por aquí. Y lo único que hago, un poquito más grande, es hacer clic e ir ocultando la zona que me interese, consiguiendo de esta forma un efecto foco todavía mucho más auténtico. Si ahora mismo ocultase la máscara de capa, pulsando mayúsculas clic izquierdo sobre ella, vemos cómo pierde contraste la imagen. Vuelvo a hacer visible la máscara de capa y hemos conseguido una luz focal mucho mejor. Y esto sería todo. Como veis, es un efecto muy sencillo de conseguir, quizá un poco laborioso. Únicamente nos vamos a crear el objeto 3D a partir de un trazado en este caso, pero podríamos haberlo hecho pues a partir de cualquier capa ya creada. Como dije, en las tarjetas os dejo una lista de reproducción donde se ve cómo crear objetos 3D, cómo editar materiales, cómo editar luces y siguiendo con lo que he hecho en el tutorial, hemos visto que hemos creado nuestro objeto 3D a partir de un trazado. El fondo lo hemos convertido también en 3D, los hemos combinado. Acto seguido, lo único que hemos hecho es añadir nuestras texturas a los 9 cubos 3D que teníamos. El proceso es un poquito largo, pero el resultado es muy vistoso y muy bonito. Con lo cual, espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis, como siempre digo. Gracias por vuestra visita.